Bien. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ya, gracias. Gracias. Bien, el día de ayer ustedes trataron el tema de asma. Básicamente, bueno, hablemos un poco de la incidencia, más o menos 10-13% de la población tiene o va a tener asma. Entonces, es una patología bastante frecuente. El día de ayer lo que han visto es el asma de manejo ambulatorio, el asma en casa, el manejo de un asma estable. Lo que vamos a ver el día de hoy es el manejo de una exacerbación, de una crisis, de un estado asmático, ¿no? Que es cuando aquel paciente asmático que está bien empeora por algún factor y termina haciendo una exacerbación. Entonces, a ver, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Nuestros objetivos van a ser conocer y diferenciar el estatus asmático, clasificar la severidad de la crisis asmática, conocer el manejo de la crisis asmática según sus niveles, conocer los distintos medicamentos que podemos utilizar o que vamos a utilizar en una crisis asmática según su gravedad y conocer también a quienes o los criterios de hospitalización, cuáles son los criterios para dar un alta a un paciente que cursa con una crisis asmática. Empecemos con el concepto o definición. Crisis asmática es aquel episodio de deterioro de la situación clínica basal de un paciente asmático, ¿no? Que implica la necesidad de administrar un tratamiento específico. ¿Cómo así? Sobre el estado basal o mejor momento del paciente, los síntomas empeoran, ¿no? Hay un deterioro clínico. Si el paciente normalmente no tiene opresión de pecho, no tiene sibilantes porque ya está controlado con su tratamiento, o tiene un determinado flujo expiratorio pico, pero en estos últimos 5 días se empieza a empeorar, presenta más síntomas, entonces es probable que estemos frente a una crisis asmática, ¿no? También llamada agudización de asma, crisis asmática, exacerbación de asma o ataque de asma. ¿Cómo lo voy a identificar? Bueno, clínicamente por los datos que me da el paciente, que tiene aumento de los síntomas, que el paciente refiere que tiene más necesidad de usar su medicamento de rescate, ¿no? O también llamado de alivio, porque le encuentro un deterioro de la función pulmonar, en este caso si le hiciera una espirometría, un PEF, y todo esto con respecto al basal de ese paciente, ¿no? Entonces, todos estos signos clínicos y estos hallazgos me llevan a la definición o a identificar una crisis asmática. Podemos clasificar y tenemos también que saber cómo se instaló esta crisis asmática. Tenemos una crisis asmática de instauración lenta, que puede ir de días o semanas, y tenemos una de instauración rápida. La crisis de instauración lenta es lo más común, es lo que representa la mayoría, más del 80% de todas las crisis. Es aquel paciente refiere que hace 3 días, el tiempo de enfermedad te lo escriben 3 días, 5 días, 7 días, 3 semanas, en el cual sus síntomas van empeorando de manera progresiva, ¿no? Fundamentalmente se va a dar por un mecanismo inflamatorio y con una respuesta terapéutica también un poco más lenta, ¿no? Frecuentemente se va a deber a infecciones del tracto respiratorio alto, una rinofaringitis aguda, un proceso viral, proceso amigdalar, etcétera, ¿no? Y también por un mal control de esta enfermedad, ¿no? Porque no usa su medicamento, se expone, etcétera. El tipo de crisis, el otro tipo es el de instauración rápida. Ojo con este. Este es menos frecuente, pero es el más peligroso.
Este es aquel que se da en menos de 3 horas. El paciente está previamente estable, está en su basal y de repente por alguna situación rápidamente hace broncoconstricción, hace un estado asmático. Como dice ahí, se produce por un mecanismo de broncoconstricción, mayor gravedad inicial, o sea, que de inicio es muy grave y tiene riesgo vital. O sea, si es muy, muy, muy grave, puede llevarlo a una parada respiratoria y a fallecer, ¿no? Pero así como es de rápida instalación y grave, también si recibe la terapia adecuada en el momento adecuado, su respuesta también va a ser rápida y favorable, ¿no? ¿Quiénes lo pueden desencadenar? Bueno, como vemos en el gráfico de acá, puede ser desencadenada por alergenos inhalados, puede ser desencadenada por fármacos como AINES, beta bloqueadores, algunos alimentos, que tenga el paciente alguna alergia alimentaria conocida o desconocida hasta ese momento, como leche, huevos, pan, en el caso pan, el gluten, alergenos relacionados con proteínas, algunos frutos secos, algunas frutas, vegetales, y también se menciona el estrés emocional, ¿no? Esto lo vemos en el gráfico que tenemos aquí también, ¿no? Algunos también por el ejercicio, cuando no están bien controlados. Entonces, una vez que yo ya identifiqué, primero, el concepto, identifico que estoy frente a una crisis asmática. Segundo, pregunto cómo o averiguo cómo es su instauración, si es de instauración lenta o rápida, siempre prestando más atención a la rápida. Entonces, y ya, hasta ahí ya clasifiqué, luego voy a clasificar en gravedad. Ahora, existen factores de riesgo de padecer una crisis de asma con compromiso vital. A ver, si yo tengo en mi emergencia 5 asmáticos sentados ahí, yo tengo que identificar cuál de ellos tiene, en base a sus factores de riesgo, más probabilidades de empeorar o incluso fallecer. ¿Y cómo lo voy a hacer eso? Identificando estos factores. Por ejemplo, el paciente que tiene una crisis de instauración rápida, ¿no? El paciente que tiene crisis pasadas que hizo que vaya a emergencias múltiples veces, por ejemplo, hay pacientes que van cada 15 días, cada mes y no mejoran y son visitadores frecuentes de una emergencia. Aquel paciente que estuvo hospitalizado, tuvo 3, 4, 5 hospitalizaciones el año último. Aquel paciente que ya ha estado en UCI por asma, que ha estado intubado o que ha recibido ventilación no invasiva por asma. Entonces, eso me dice, si ya le pasó en este último año, es probable que en esta crisis actual pueda evolucionar de igual manera. Entonces, presto más atención a ese paciente. Por ejemplo, un paciente que no va a controles, que está mal y que encima me dice que no se controla de hace, no sé, 4 años. Un paciente que no responde al beta-2 agonista, que dice, por ejemplo, que usa salbutamol y no mejora, ¿no? Por ejemplo, que usa más de un cartucho de salbutamol al mes, a veces usan 2, a veces usan 3, eso es muy mal, es un factor de riesgo de gravedad. Que el paciente tenga una comorbilidad cardiovascular previa o que el paciente tenga ciertas condiciones psicológicas, psiquiátricas o sociales que van a evitar que este paciente se adhiera al tratamiento. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un paciente que está leve, que es estable, que yo digo, este paciente tomando su prednisona, inhalándose cada 4 o 6 horas, este paciente va a ir mejor, pero el paciente vive solo, tiene cierto grado de demencia, olvidos, encima vive lejos de un hospital donde le puedan dar primeros auxilios, y yo sé que este paciente hay riesgo de que no tome la medicina o no cumpla con su tratamiento, lo hago quedar, ¿no? Le digo, mejor te quedas hasta que salgas de la crisis o hasta que venga un familiar y se responsabilice por ese paciente. Entonces, esto es importante
Porque si bien los scores, la tabla y todo te dicen unas cosas, tú como médico tienes que tener el criterio siempre en beneficio del paciente. Entonces, yo ya identifiqué eso, ahora yo voy a ver qué tan grave está. Esta es la tabla del GEMA, hay también la del GINA, que es americana, esta es española. Entonces, son semejantes, ¿no? Son semejantes. Tenemos leve, moderado, grave y crisis vital. Para ahondar un poquito, vamos a ver cuáles parámetros toma en cuenta, ¿no? Para ver la gravedad. Por ejemplo, la disnea, ¿no? Una disnea leve, moderada, intensa y al punto más extremo, un paciente que ya no puede respirar, o sea, agónica, o sea, que parece que se va a morir, que ya son sus últimas respiraciones, ¿no? Que está boqueando, que ya no puede más y que está a punto o en parada respiratoria, ¿no? Un paciente que habla párrafos, como por ejemplo estoy hablando ahorita, completo, corrido, un paciente que dice algunas frases y tiene que tomar aire y otra pequeña frase, ¿no? O palabras, ¿no? Me dijo que venga a la emergencia, y, ni hablar, este paciente apenas palabras, entonces puede que esté frente a un caso grave, o peor, el que ya no puede ni hablar, ¿no? La frecuencia respiratoria, hasta más de 25, o el extremo, que sería una frecuencia respiratoria muy baja, ¿no? La frecuencia cardíaca, o una frecuencia cardíaca baja. La presión arterial, salvo sea hipertenso de fondo, no se va a alterar mucho, y si está hipotenso, eso está muy mal, y si usa músculos accesorios. Otra cosita más acá, las sibilancias. Lo normal y lo frecuente es que yo encuentre sibilantes expiratorios, o puede ser en los dos tiempos, en crisis, inspiratorios y expiratorios. ¿No? Eso es lo más común, eso es lo más frecuente, y digo, bueno, silba. Lo malo es cuando no silba. No, pues doctora, pero que no silbe está bien. No, no está bien. O sea, el que no silbe quiere decir que está tiene un tórax, y yo veo al paciente que está insuflado, o sea, y no puede ni entrar ni sacar el aire, tanto así que ni siquiera le sirve el pecho, eso está muy mal, ¿no? Un tórax silente, un tórax en silencio, eso está muy mal, ¿no? ¿Qué más? El grado de conciencia, mientras que esté, aunque sea estresado, en alerta, eso está bien. Pero ya si el paciente se torna soporoso, eso también está muy mal. La saturación de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, como lo ven ustedes ahí, y el CO2. ¿Es importante el CO2? Sí. O sea, a ver, ustedes lo primero que tienen es su saturómetro, ¿no? El oxímetro o saturómetro lo que mide justamente es eso, el oxígeno. Mide el oxígeno, pero no mide el CO2. Entonces, si yo tengo un paciente grave, yo debo hacer un examen de gases arteriales. No tanto para ver el oxígeno, porque el saturómetro me da una aproximación muy buena, sino lo que me interesa en los gases arteriales es que el CO2 en un paciente grave, respiratorio grave, ¿no? El CO2, porque yo necesito saber si él logra eliminar el CO2 o si tiene una insuficiencia respiratoria de tipo ventilatoria. Porque si está en ese caso, eso es muy mal. Eso es un paciente con crisis vital que probablemente, que va a requerir ventilación. Porque el oxígeno yo lo puedo manejar. ¿Te falta oxígeno? Te pongo oxígeno. ¿Sí? Se acabó. ¿Te falta más? Te pongo un Venturi. ¿Te falta más? Te pongo un reservorio. Pero yo el oxígeno te lo manejo. El problema es el CO2. Que yo, si el CO2 es alto, ya te puedo poner cuanta máscara sea, pero el CO2 yo no lo voy a poder mover. Y el CO2 es lo que te lleva a la acidez, ¿no? A la acidemia. Y la acidemia es lo que te va a llevar al paro. Entonces, es importante cuando tienes un paciente que ya está moderado, grave,
hacerle un examen y peor en crisis vital, hacerle un examen de gases arteriales. Bien, entonces yo ya lo clasifiqué. Doctora, pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente que tiene algunos puntitos para moderado y algunos puntitos para grave? O sea, que no encuentro todos sus parámetros en una sola columna. ¿Qué hago con ellos? Te vas al más grave. Por ejemplo, tienes algunos puntos en moderado y algunos puntos en grave, lo consideras grave, definitivamente, y lo manejas como grave, ¿no? Siempre te vas al peor. Es mejor pecar en exceso que pecar en defecto. Entonces yo ya identifiqué, ya clasifiqué, ya tengo todo bien pendiente en esos 5 pacientes, yo más o menos ya sé qué voy a hacer con ellos y ya estoy poniendo el ojo del lince en aquel paciente que tiene factores de riesgo o que no está yendo bien. Y vamos a ver lo que es el tratamiento. Este esquema es bastante interesante porque es sencillo y es práctico. Es un esquema en el que me va a decir más o menos cómo voy a evaluar. Voy a tener una primera evaluación y una segunda evaluación, si vemos la primera columna de la izquierda. Una primera evaluación con su tratamiento y luego hago una segunda evaluación y veo qué voy a hacer con él, defino y veo el tratamiento que va a continuar o seguir a continuación. En el primer momento de mi evaluación voy a evaluar el nivel de gravedad, ¿no? Basándome en la anamnesis, la exploración física, el PEF o BEF, según lo que tenga a la mano, su saturación de oxígeno y otros indicadores, frecuencia cardíaca, respiratoria, lo que ustedes acaban de ver. Lo voy a clasificar en leve, moderado, grave y en vital. Si es un paciente con una crisis leve, es un paciente que sus pruebas de función pulmonar no están tan mal, ¿no? Está el BEF1 o PEF por encima de 70, ¿no? De 70%, y no estaría tan mal. ¿Qué hago con él? Bueno, lo siento, vamos a ver cómo va, le pongo salbutamol por MDI, o sea, el spray que conocemos, le pongo su aerocámara y le doy 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos durante 1 hora. Es parecido al manejo de niños pequeños. Lo inhalo, le digo, ¿sabes qué? En 20 minutos, lo siento, le explico, te reevalúo en 1 hora. Ya, doctora, lo siento. Si es una crisis moderada grave, donde tiene un PEF o BEF menos de 70, o sea, el grado de obstrucción es un poco mayor, y por ejemplo, tiene oxígeno bajo, yo le voy a poner oxígeno, yo le voy a inhalar, puedo optar por MDI, o sea, spray con aerocámara, de 4 a 8 inhalaciones de salbutamol, y también podría considerar el ipratropid igual, uno tras otro, o si tienen el inhalador combinado que vienen los 2 en 1, le voy a dar así, frecuente, altas dosis, para ver la respuesta, ¿no? Si no tengo o no me entiende o no puedo usarlo con aerocámara, pues considero la nebulización, según este esquema de ambos medicamentos, ¿no? En el caso de nosotros, el bromuro-ipratropio no lo tenemos en presentación gotas como para nebulizar. Salbutamol en gotas sí existe, entonces podría optar por eso. Glucocorticoides sistémicos, de todas maneras, si está más o menos, o en capacidad de glutir, vía oral, y si no, una ampolla endovenoso de hidrocortisona. Puedo optar también por glucocorticoides inhalados como fluticasona, como budesonide, en dosis altas y con bastante frecuencia como primer manejo, ¿no? Como primer manejo. Y si no mejora o en casos graves también puedo considerar una dosis de magnesio, sulfato de magnesio endovenoso, o quizás en un manejo de ventilación no invasiva, dependiendo la sala y la disponibilidad que tenga. Entonces, aquí hay un manejo más agresivo, con más medicamentos, y yo voy a volver a evaluar, ¿no? Finalmente, el grupo de crisis vital es un paciente en mala condición, inmediatamente empiezo el oxígeno, empiezo salbutamol y bromuro nebulizado, porque el paciente, de hecho, no va a poder inhalarse,
corticoides, sulfato de magnesio, ventilación mecánica invasiva si es que el paciente está grave, muy grave, ¿no? O sea, si me da la oportunidad. Y va a pasar a la UCI. Ahí ya no hay mucha reevaluación, todo el manejo es rápido y defino, va a la UCI, punto. Los otros dos grupos sí tengo que reevaluar, y ahí dice la evaluación 2. La evaluación 2 va a ser de mi manejo inicial. ¿Y por qué reevalúo? ¿Y por qué soy tan agresiva con las dosis? Primero, porque yo en la reevaluación lo que tengo que ver es tendencias. A ver, si el paciente llega saturando 92 y con el manejo que yo le doy en 2-3 horas satura 97 y él me dice me siento mejor, entonces yo digo la tendencia es a responder a los fármacos y al corticoide, entonces lo más probable es que si yo le sigo dando corticoides y broncohilatadores, él va a seguir mejorando. Entonces puedo considerar el alta, ¿no? En estos casos. Y si no, si yo reevalúo y el paciente, a pesar de que lo he bombardeado durante 1 hora, el paciente está igual o peor, entonces yo sé que este paciente en casa va a seguir igual o peor. Así que mala respuesta, se queda hospitalizado, ¿no? Entonces, para eso reevalúo. Si se va a ir de alta, le doy su prednisona bioral 5 a 7 días, su glucocorticoide inhalado, budesonida, beclometasona. Le doy, si puedo, le puedo dar un combinado con uno de larga acción, quizá fluticasona salmeterol, ¿no? Le doy un plan de acción y concreto la cita, ¿no? Si puedo, le saco la cita ya para su control posterior, ¿no? Entonces, es importante que consideren esto porque pasa con frecuencia que en emergencia manejan el momento. O sea, yo sé que se maneja la emergencia porque es una emergencia, pero yo tengo que pensar en el después. Estos inhaladores son de acción corta, por lo tanto, pasado su efecto, el paciente va a volver a tener los síntomas. El corticoide va a hacer efecto ese momento, esas 6 horas, 8 horas, pero una vez que pase el efecto, el paciente nuevamente va a tener los síntomas. Y ahí es donde el paciente regresa casi todos los días. Entonces, para evitar eso es que yo le digo que continúe con sus inhaladores en casa, le doy un esquema, un plan de acción, y en cuanto a los corticoides, la primera dosis quizás fue endovenosa y le digo, señor, mañana en el desayuno va a tomar su prednisone 50, no se olvide, es importante, y así el resto de días. Con eso evito que regrese a emergencia, ¿no? Entonces, aquí vemos el alta. Ahora, si se hospitaliza, continúo mi manejo, oxígeno, broncodilatadores, corticoides, puedo considerar sulfato de magnesio, etcétera. Esto es un esquema más o menos para que sepan diferenciar. El BEF1 lo vamos a medir en la espirometría. El PEF es el flujo expiratorio pico, ¿no? Y se mide con este aparato. Este aparato se llama flujómetro. Este aparato no es un espirómetro, es un flujómetro. Ahora, este flujómetro es de plástico, súper simple. Ven ahí en el primer dibujo donde está un señor, ven un palito rojo, ¿no? Y ven como una regla. Uy, perdón. Ven como una regla que son los valores del flujo en litros por minuto. Entonces se corre el palito para que esté en 0 y el paciente sopla como si escupieras una pepita a la cabeza de tu hermana que te está molestando, así lo más lejos posible, igual. Pero lo hace 3-4 veces. Entonces haces y ves, no sé, 542, correcto, o 550, ya. Retrocedes tu tirita y otra vez. Igual, 500 tal. Entonces, 3 valores semejantes o iguales es el valor real. Entonces, esto años atrás y en todos los países, no sé por qué en el Perú casi ya no se usa, todo niño tenía su flujómetro, como en la foto de abajo, incluso adultos, de tal manera que cada uno sabe cuál es su basal, cuál es su flujo basal.
Y de ahí tú puedes saber si tú te sientes mal, estás con más tos, te haces y ves que está disminuido, entonces tú sabes que estás entrando a una crisis de asma, ¿no? El mismo paciente maneja eso, o la madre en el caso de los niños. Entonces, es importante, espero que la conducta hospitalaria o la conducta ambulatoria sea nuevamente regresar a esto porque es una gran cosa, además que todas las guías te lo mencionan, ¿no? Y como les digo, es un plastiquito, o sea, no es una cosa pues muy sofisticada ni cara. Acá más o menos es una tabla en latina, porque hay tablas europeas que tienen ellos otro tamaño, otro peso, otro pulmón, ¿no? Según la edad y según el peso, más o menos se calcula el ideal, ¿no? Esto cuando no tienes el basal del paciente, ¿no? Entonces, eso más o menos para que entiendan que BEF1 es una cosa y PEF es otra cosa. Bien, vamos a pasar a lo que son los fármacos. Los fármacos, recordemos que en crisis me interesa que sea rápido y que esté efectivo, aunque dure poco tiempo, ¿no? Entonces, por eso son los de acción corta, pero son rápidos de instalación. Entonces, tenemos los beta-2 agonistas, tenemos los anticolinérgicos dentro de lo que son broncodilatadores, salbutamol, bromuro, los más comunes. Hay otras alternativas, fenoterol, albuterol, dentro de lo que son rápidos, ¿no? Entonces, las dosis van a ser mayores, el PUF viene de 100, eso es aquí en España en todos sitios, viene de 100, entonces las dosis van a ser de 2 a 8 PUF, ¿no? Cada 15 minutos o cada 10 minutos durante una hora, o sea, dosis alta, como mencionamos en el caso anterior. O nebulizaciones, si es que tuviera, ¿no? El bromuro igual van a ir de 4 a 8 dosis cada 10 a 15 minutos durante la primera hora. Corticoides sistémicos, puede ser bioral, hidrocortisona, ya lo hemos mencionado, la ampolla de hidrocortisona viene de 250 y también de 100, ahí tienen las opciones. Y glucocorticoides inhalados podrías considerar fluticasona, budesonide, también podrías considerarlo como dentro de tus opciones. Y el sulfato de magnesio, una sola vez en 20 minutos. Recuerda, el sulfato de magnesio no es como pasarte pues suero. Sulfato de magnesio tiene que ser pasado en una infusión en 20 minutos, 30 minutos y chequeando, monitorizando, porque te podría dar una depresión respiratoria, o sea, como que te baja, te puede inhibir, o sea, hay que tener cuidado, pero se puede usar, ¿no? Entonces, nos interesa usar esto, usarlo rápido para la posterior evaluación. Si fracaso, en algunos países hay salbutamol endovenoso, o también en algunos países hay sulfato de magnesio inhalado, ¿no? Que lo puedes dar en nebulización. Los criterios, bueno, ¿y quiénes son los que ingreso al hospital o a UCI? Esto es un poco el repaso de lo que ya mencionamos. Bueno, a hospital se queda el que requiere oxígeno, el que tiene síntomas a pesar de mi tratamiento agresivo en la primera 1 a 3 horas, ¿no? Aquel que persiste con BEF1 o PEF bajo, aquel que tiene antecedentes cardiovasculares previos, de haber estado intubado, ventilado o que ha estado recientemente en emergencia por asma, por crisis asmática. Por ejemplo, un paciente que yo lo mandé 5 o 7 días y después de los 5 días regresa y me dice, no mejoro, a pesar de que ya recibió su glucocorticoide oral, se queda, ¿no? Imposibilidad de garantizar un cuidado necesario en domicilio, como les mencioné, se queda. O que tenga alguna comorbilidad, un neumotórax, por ejemplo, así sea chiquito, asmático, en crisis con neumotórax, se queda, ¿no? Neumomediastino, etcétera. Y aún sí, bueno, los extremos, ¿no? Y que ya estén parada respiratoria, no cardíaca, respiratoria, que tenga trastorno del nivel de conciencia, que a pesar de todo el manejo de esas 3 horas se sigue deteriorando, con saturación muy baja, con hipercamia, etcétera. Ellos van a la UCI. Ya hablando de un paciente grave, ¿quién va a ventilación mecánica? Está indicada la ventilación mecánica, en este caso invasiva, ¿no? A pacientes graves que no responden al tratamiento máximo, que se siguen deteriorando progresivamente, tanto en su función pulmonar como en la fatiga muscular, ¿no?
aunque la ventilación mecánica convencional es un poco más riesgoso en asma, la ventilación mecánica no invasiva es una muy buena alternativa para aliviar el trabajo respiratorio, ¿no? Mientras que todos los medicamentos van haciendo su efecto, ¿no? Su efecto. Entonces, ambas opciones se consideran tanto la invasiva como la no invasiva. ¿Cuál es el problema de la invasiva? Bueno, de que te vas a meter un cuerpo extraño, vas a meter un tubo en la vía aérea, riesgos de infecciones, tienes que sedarlo bien al paciente, ¿no? De hecho, hay más riesgo de barotrauma porque tú en un bronquio, en una vía aérea que ya está con presiones altas, tú vas a meter un cuerpo extra, puede aumentar la presión interna de la vía aérea y eso llevar a un barotrauma, un trauma, ¿no? Como enfisemas, etcétera, ¿no? Pero si no tienes otra opción, lo tienes que hacer. A diferencia de la ventilación no invasiva, ¿no? Que no lo invades, no le metes nada, todo es por acá afuera, se usa, puedes tener una interfase adecuada, ¿no? Mira, dice, la interfase adecuada es la máscara facial total, se llama Total Face. Esta que ustedes ven en la imagen es una interfase naso-oral, o sea, solamente agarra la nariz y la boca. Hay otras que son solo nariz, pero en estos casos de crisis asmática es o naso-oral o Total Face, que es como un plato que va acá y sellado y ahí te ventila, ¿no? Lo que hace la ventilación a velocidad y tú sacas la cara y sientes ese golpe de aire, la misma sensación. Entonces el paciente se relaja, abre la boca, cierra los ojos, se relaja para que el ventilador, ¿no?, le dé el aire y tratando de coordinar con el paciente. O sea, cuando el paciente inhala, hace un esfuerzo, ¿qué les digo? 30% y el ventilador te sopla y te completa el esfuerzo. Y eso finalmente se va a traducir en un descanso de tu paquete muscular y mejoramiento de la hipercapnia, por lo tanto, ¿no? Sus indicaciones son un paciente con hipoxemia, pese al alto flujo de oxígeno, hipercapnia documentada, lo que les estoy mencionando en el AGA, fatiga muscular progresiva, y en niños, pero que tienen que tener buen estado de conciencia. En ambos casos, no puede usar ventilación no invasiva en un paciente con trastorno del sensorio, con vómitos, o sea, con secreciones abundantes, no puedo, porque se pueden aspirar, se pueden ahogar, o sea, sus secreciones se los puede ser una aspiración. Si el paciente no está despierto, tiene muchas secreciones, ha vomitado, tiene riesgo de aspiración, va a invasiva. Pero si en el caso como de esta señora que está despierta, obedece, entiende todo, yo puedo intentar no invasiva. Y esto es temporal, hasta que todos los medicamentos que yo le estoy poniendo le vayan haciendo efecto y la saquen de la crisis. Esto es un poquito más de lo mismo. Esto es un algoritmo sobre el destino del paciente en función a la gravedad, ¿no? Como les mencionaba, leve moderado, con un BEF o PEF adecuado, puede ir de alta y con su plan de seguimiento. Si es un grave, van a tener constantes reevaluaciones. Si en las reevaluaciones persisten estas características, como que continúa con los síntomas, como que sigue con oxígeno, como que ha tenido estos antecedentes de gravedad, no puedo garantizar el tratamiento, o comorbilidades descompensadas, por ejemplo, que además es un diabético y está con la glucosa alta, entonces yo a este paciente lo hago quedar, lo ingreso, ¿no? Lo ingreso a hospitalización. El compromiso vital, ya ni siquiera lo pregunto, yo de frente lo ingreso al hospital. Y si por el contrario el paciente no tiene ninguna de estas condiciones y ha mejorado en mi reevaluación, pues considero el alta. Es lo mismo que presentamos anteriormente, pero un poco más abreviado. Entonces, ¿quiénes? A ver, ¿todos los asmáticos van a ir a buscar a un neumólogo para que los vea? No. ¿Quiénes son aquellos pacientes que tienen que tener una evaluación especializada? Estamos hablando de neumólogo, dentro del mes del episodio de crisis. ¿Todos? No.
el manejo del asma es de medicina general, medicina interna, medicina de familia o médico general de los establecimientos de salud. Imagínense si nosotros tuviéramos que ver todos los asmáticos del mundo, no podríamos. O todas las tuberculosis, por ejemplo, tampoco podríamos. Por ejemplo, la tuberculosis sensible lo maneja el médico del establecimiento de salud, el serumista, en el caso de ustedes, cuando sean. Nosotros vemos lo que ya no se puede manejar, ¿no? Entonces, ¿quiénes tendrían que ver pronto un neumólogo? Bueno, aquel paciente que ha tenido una crisis grave o una crisis vital, que tiene múltiples ingresos a emergencia, que ha tenido una crisis y ha requerido hospitalización, o sea, la alta de cajón, pasa por neumólogo. El que ha tenido un asma grave no controlado, que usa mucho corticoide o tiene complicaciones como ABP, aspergilosis broncopunal alérgica, vasculitis, está gestando, cuando su crisis fue desencadenada por AINES, alergenos, cuando tiene comorbilidades asociadas conocidas, o que tiene alguna sospecha clínica de una enfermedad que puede llevar al empeoramiento del asma, como por ejemplo reflujo, síndrome de apnea obstructiva del sueño, etc. Entonces ellos sí tienen que ser vistos un poco más pronto. Bien, entonces ya, ¿cuáles son las recomendaciones de toda la clase? Al final, las conclusiones, recomendaciones son: la evaluación inicial del paciente con crisis de asma debe incluir el análisis de riesgo vital, del nivel de gravedad y del grado de obstrucción del flujo aéreo. Como les mencioné, lo primero que yo tengo que ver es si tiene riesgo vital, o sea, qué tan grave está, y si es riesgo vital, inmediatamente manejarlo, ¿no? Tengo que tratar de documentar qué tan obstruido está. Una cosa es que me digan, me siento fatal, y otra cosa es que yo demuestre que realmente está muy obstruido, ¿no? Con alguna prueba de función pulmonar. 1. 2. Dependiendo de los signos y grados de obstrucción al flujo aéreo, clasificar en uno de los 4 niveles de gravedad. En la tabla que tengo que clasificarlo ahí, para poder seguir el flujo de atención. El nivel de obstrucción del flujo aéreo se establece mediante una espirometría o una medición del flujo expiratorio máximo, que sería el PEF, lo que ya mencionamos. 4. En los pacientes con crisis de asma se recomienda considerar la respuesta terapéutica inicial, obstrucción de flujo aéreo y signos de gravedad, para determinar la conducta a seguir. ¿A qué se refiere esto? A lo que vimos. Evaluación 1, evaluación 2. Todo paciente con crisis asmática tiene que tener una reevaluación inicial, que es de 1 a 3 horas, para yo clasificarlo y tomar la decisión de cuál es la conducta a seguir en este paciente, ¿no? 5. En la crisis de asma leves se recomienda el tratamiento con beta-agonistas de acción corta. De hecho, salbutamol, albuterol, fenoterol de acción corta, rápida y corta. Es siempre lo ideal, ¿no? Es el más efectivo. 6. En la crisis moderada o grave, debo administrar precozmente glucocorticoides sistémicos y oxígeno en una mínima, por lo menos que me permita llegar a una saturación mayor de 90. Lógico, si lo tengo hipoxémico, entonces va a empeorar el asma, ¿no? O sea, no me va a ayudar. Y el corticoide, por supuesto que sí. El corticoide sistémico es digamos, los broncodilatadores son el brazo izquierdo y el corticoide sistémico es el brazo derecho. No voy a sacar de la crisis a un asmático si no manejo los dos, la antiinflamatorio y la broncodilatación, ¿no? 7, la decisión de ingreso lo debo definir en las 3 primeras horas de inicio del tratamiento de la crisis, evaluación inicial, lo que ya mencionamos. 8, se considera que pueden ser dados de alta aquellos pacientes con un BEF1 o un PEF mayor a 70, ¿no? Por ciento del estimado, o sea, del predicho según la tabla, o
del mejor valor de ese paciente en caso el paciente sepa cuál es su basal, ¿no? Y también con un mínimo de síntomas, ¿no? El paciente tiene que sentirse mejor. Y antes del alta, obligado, tengo que comprobar la técnica de inhalación y tengo que darle un plan de acción por escrito. O sea, a ver, mucho del fracaso, como les decía a mis alumnos, mucho del fracaso en el asma estable o en la crisis es que el paciente no sabe usar el inhalador, ¿no? Y recordemos que la medicina, la única forma en que la medicina entra al bronquio va a ser por la inhalación, o sea, es inhalador. Si no hay una buena técnica, una técnica correcta, la medicina no va a entrar, y si no entra, no va a hacer efecto. Entonces, yo antes del alta le digo, vamos a hacerlo juntos, quiero ver cómo usted usa su inhalador. El paciente lo hace. Si hay que corregirlo, corrige, le vuelves a tomar la lección y tú te aseguras de que lo entienda bien para poderle dar de alta. Y le das todo por escrito de todas maneras, ¿no? Y por último, se recomienda que tras una crisis, el paciente sea valorado por su médico de familia antes de los 5 días y si lo precisara por el especialista antes del mes. Entonces el paciente va a la emergencia, le digo, toma tu tratamiento 5 a 7 días, apenas estés por terminar, ya te tiene que estar evaluando tu establecimiento de salud, tu posta, tu policlínico, lo que sea, y ahí ellos evalúan. Si consideran, lo refieren al especialista o lo siguen manejando ahí. Pero tiene alguien que verlo y evaluarlo. Bien, entonces, no sé si está claro. Creo, he tratado de ser resumido, pero fijar ideas bien claras, ¿no? Porque acá el paciente se juega, digamos, la vida. Siempre ustedes, cuando ya estén en emergencia o estén ya quizás de internos o estudiantes, lo que fuera, siempre van a tener a alguien al lado con más experiencia, así que no sufran, no se estresen. No, siempre va a haber alguien de un año superior o un asistente, o por último, la enfermera que tiene años en la emergencia también ayuda un montón y te guía un montón. Entonces, no se preocupen, esto se aprende en la cancha, pero hay que tener los conceptos bien claros, ¿no? Muy bien, entonces hemos completado ya con ambos grupos la clase de hoy día. Mañana continuamos con neumología, que es la mejor, bueno, soy yo quien lo dice, ¿no? Pero que es súper interesante y ahora que estamos en la época de COVID, le han prestado más atención a lo que es los pulmones. Entonces, ya mañana continuamos con la tercera clase. Muy bien, muchachos, gracias por su atención. Ya nos estamos viendo seguro en rotaciones o en la cancha. Bien. Entonces, ya, nada más. Vayan a almorzar y a continuar sus clases. Hasta luego, doctor.